Buen día. Nosotros somos alumnos de la licenciatura en Bioquímica Diagnóstica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En el momento de la realización de este video, nos encontramos cursando la materia de Seminario de Diagnóstico Integral, perteneciente al octavo semestre. Y como parte de las actividades, a continuación procederemos a hablar sobre algunas generalidades del síndrome de Guillain-Barré, o también conocido como neuropatía autoinmune aguda, polineuropatía inflamatoria aguda o polirradioculoneuropatía aguda inflamatoria. Antecedentes históricos. El síndrome de Guillain-Barré se remonta al año de 1859, cuando Jean Landry describió las características clínicas de una parálisis ascendente, es decir, una disminución de la masa del músculo y una disminución o pérdida de su fuerza. En los 20 años subsecuentes, más de 30 casos fueron reportados en la literatura médica, siendo el mismo Guillain quien añadió 10 de estos casos en un artículo que publicó en 1936. Desde entonces, la entidad se conoció bajo el epónimo de síndrome de Guillain-Barré. Por lo que, concretamente, se puede decir que la historia del síndrome de Guillain-Barré se puede dividir en tres etapas. 1. La primera del año 1843 a 1926, cuando se establece la hipótesis de que la afección del nervio periférico puede ser la causante de la parálisis flácida aguda. 2. La segunda etapa de 1916 a 1969, donde se debaten los límites y barreras del diagnóstico del síndrome. 3. Y la última etapa, de 1970 en adelante, donde se inician los intentos para identificar la etiología de una enfermedad, la cual se ha considerado de carácter autoinmune. Generalidades. Dentro de las generalidades, tenemos que es una enfermedad desmielinizante aguda, que causa la rápida debilidad de las extremidades, músculos faciales, respiratorios y de deglución. Asimismo, se puede decir que es un trastorno en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca parte del sistema nervioso periférico. Clasificación. El síndrome se clasifica en cuatro grupos desde el punto de vista fisiopatológico. La polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante, que es la más frecuente en los países desarrollados. La neuropatía motora axonal aguda, que involucra las terminaciones nerviosas. La neuropatía sensitivo-motora axonal aguda, que es relacionada con un inicio fulminante y déficits sensitivos. Y por último, el síndrome de Miller-Fisher, desencadenado por cepas de Campylobacter jejuni. Este síndrome es considerado una afección rara, siendo un trastorno que pone en peligro la vida de las personas, siendo más frecuente en adultos y en el sexo masculino. También es considerada la primera causa de parálisis flácida aguda en los hospitales de primer y segundo nivel de atención en México. ¿Qué ocasiona el síndrome? Como tal, el sistema inmunológico comienza a destruir la cobertura de mielina que rodea las acciones de muchos nervios periféricos, o incluso a los propios axones. Por lo tanto, los nervios no pueden transmitir señales con eficiencia. Los músculos pierden su capacidad de responder a los mandatos del cerebro, mismos que han de transportarse a través de la red nerviosa. Además, existe una incapacidad de sentir las texturas como el calor, el dolor y otras sensaciones. En la animación podemos observar que existe daño mediado por anticuerpos a las células de Schwann. El axón desnudado estimula la remielinización y da como resultado fragmentos más cortos, y que con el tiempo se puede provocar una lesión axonal. También se sabe que cuando el síndrome va procediendo de una infección viral, es posible que el virus haya cambiado la naturaleza de las células en el sistema nervioso, por lo que el sistema inmunológico las trata como células extrañas. Dicho lo anterior, es posible que el virus haga que el propio sistema inmunológico sea menos discriminador acerca de las células que reconoce como propias, permitiendo de esta manera que algunas de las células inmunológicas ataquen la mielina. Epidemiología. La incidencia anual del síndrome a nivel mundial se estima que actualmente va de 0.6 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. En México, entre el año 2008 y 2019, la incidencia de parálisis flácida aguda reportada ha sido de alrededor de 4 casos por millón, donde la mayoría de los pacientes refieren un proceso infeccioso de vías aéreas o digestivas 4 semanas previas al inicio de los síntomas, siendo la infección por Campylobacter jejuni la más común de las infecciones asociadas con el síndrome en un 41%. Hablando del Zika a través del tiempo.
En 1947, el virus del Zika fue identificado por primera vez en macacos de Uganda. Esto fue a través de un monitoreo de la fiebre amarilla. Luego, en 1952, el primer caso del Zika en humanos es registrado en Uganda y la República Unida de Tanzania. Entre 1960 y 1980, varias infecciones humanas son registradas en África y Asia, pero generalmente solo presentan síntomas leves. En 2007, el primer gran brote de Zika sucede en la isla de Yap, donde 2/3 de la población fueron afectadas. En 2015, Brasil confirmó su primer caso autóctono y asocia la infección con el síndrome de Guillain-Barré. El virus comienza a esparcirse por todo el continente. En 2016, la Organización Mundial de la Salud confirma el primer caso de Guillain-Barré provocado por Zika en México. Actualmente, 19 países registran casos similares, todos son latinoamericanos. Diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, se sabe que varios desórdenes tienen síntomas similares, por lo que el médico deberá examinar e interrogar a los pacientes cuidadosamente antes de hacer un diagnóstico. Colectivamente, los signos y síntomas forman un cierto patrón, de tal forma que el diagnóstico consiste en una evaluación clínica, estudios electrodiagnósticos, análisis de líquido cefalorraquídeo. Además, es de suma importancia mencionar que el síndrome se denomina síndrome más que enfermedad porque no está claro el que entra en juego un agente patógeno concreto. Por tanto, un síndrome es una condición médica caracterizada por un cúmulo de síntomas. Los criterios de diagnóstico se pueden dividir en tres ramas importantes, el primero de ellos siendo el criterio clínico, donde encontraremos una progresión rápida, síntomas sensitivos, compromiso de pares craneales, ausencia de fiebre. La evaluación de líquido cefalorraquídeo, donde podemos ver proteínas elevadas después de la primera semana, recuento de células mononucleadas inferior a 10 sobre milímetro cúbico. Electromiografía. En la imagen podemos observar la forma en la que se lleva a cabo una electromiografía. ¿Y por qué es útil en el diagnóstico? Pues esta, como se dijo con anterioridad, nos ayuda al diagnóstico de una radiculoneuropatía. Por su parte, el algoritmo de diagnóstico en México, según datos del IMSS, nos indica lo siguiente. Si se tiene un paciente con parálisis flácida aguda, primero debemos investigar si éste cuenta con antecedentes de infecciones y evaluar los criterios clínicos del síndrome de Guillain-Barré. Si éste los cumple, se deben identificar correctamente para cuidados intensivos. Si los cumple, se ingresa al paciente en los mismos. Asimismo, se evalúa si requiere de apoyo ventilatorio. De ser así, se procede a hacerlo y se inicia con el tratamiento. Por otro lado, si no requiere de cuidados intensivos ni tampoco requiere de apoyo ventilatorio, de igual forma se inicia con el diagnóstico. Por el contrario, si el paciente no cumple con los criterios clínicos del síndrome de Guillain-Barré, se le realizan pruebas diagnósticas diferenciales. Tratamiento. Se puede realizar de dos formas distintas, siendo el intercambio de plasma la primera opción, conocido como plasmaferesis, donde la porción líquida de parte de la sangre se extrae y se separa de las células sanguíneas. Luego, las células sanguíneas se vuelven a colocar en el cuerpo, el cual produce más plasma para compensar lo que se extrajo. La plasmaferesis puede funcionar liberando al plasma de ciertos anticuerpos que contribuyen al ataque del sistema inmunitario a los nervios periféricos. O la segunda opción, siendo la terapia de inmunoglobulina, donde los anticuerpos sanos de donantes de sangre se administra a través de una vena. Las dosis altas de inmunoglobulina puede bloquear los anticuerpos perjudiciales que podrían contribuir al síndrome de Guillain-Barré. Continuando con el algoritmo del tratamiento del síndrome, tenemos que la primera elección es la administración de inmunoglobulina, donde se empieza a dar un tratamiento de soporte, controlando el dolor, una profilaxis para la trombosis venosa profunda y un apoyo de la ventilación. Luego tenemos la segunda opción, que sería la plasmaferesis. Esta estará basada si la escala de Hodges es mayor a 2. Si sí, se realizan 4 sesiones de plasmaferesis. Si no, se realizan solamente 2 sesiones. En ambos casos se da un programa de rehabilitación, se da una vigilancia y seguimiento de síntomas y signos de la enfermedad. Luego se continúa un tratamiento de soporte para continuar con un programa de rehabilitación. Esto realiza una valoración de las secuelas y un posible egreso de la unidad.
Por lo que se ha mencionado anteriormente, la parte crítica del tratamiento consiste fundamentalmente en mantener el cuerpo del paciente funcionando durante la recuperación del sistema nervioso. Esto puede requerir a veces colocar al paciente con un respirador, un monitor del ritmo cardíaco u otras máquinas que le ayuden a la función corporal. De esta forma, concluimos el tema expuesto, agradeciendo el tiempo que nos brindaron al ver este video, así como a nuestros respectivos asesores de la materia. Gracias.